Hoy me correspondió hablarles de un tema de vital importancia en el manejo de la salud pública, como es la tamización del cáncer colorectal. Es un gusto poderme dirigir a ustedes. Vamos a empezar con un caso clínico. Esta es una mujer de 47 años, asintomática desde el punto de vista digestivo, tiene una deposición a diario de consistencia normal, sin ningún antecedente ni familiar o personal o ningún signo de alarma que haga pensar de que pudiese tener una enfermedad estructural. Asiste a una consulta anual de ginecología en donde muy juiciosamente el ginecólogo, dentro de todos los exámenes que le solicita, pide una sangre oculta en materia fecal por técnica de FIT. En esa sangre oculta en materia fecal es positiva, por lo que remite a la realización de una colonoscopia total. En este examen, como se ve en el video realizado muy recientemente, se encuentra en el colon sigmoide medio esta lesión, una lesión levantada con un centro definido y de la integridad del patrón de la mucosa. Si esa lesión se biopsia endoscópicamente, la biopsia nos demuestra un adenocarcinoma bien diferenciado. La paciente es remitida al servicio de coloproctología, en donde, teniendo en cuenta la localización y la morfología de la lesión, se decide hacer una sigmoidectomía, y la patología de esa sigmoidectomía nos muestra un adenocarcinoma bien diferenciado con compromiso completo de la submucosa, hasta 1300 micras, sin compromiso de la muscular propia o invasión linfovascular con unos bordes de sección negativos, por lo que se considera que la paciente está curada de la lesión y evoluciona a mejorar en la detección temprana del cáncer colorectal. Esa pregunta, acá en donde el cáncer colorectal se encuentra en el 6º lugar dentro de los cánceres más frecuentes, con una mortalidad no despreciable superior al 60% de los pacientes que se diagnostican. Y al lado derecho de sus pantallas encuentran la estadística para el año 2020. Podemos ver que en los últimos 8 años ha habido un incremento muy importante en la detección del cáncer colorectal, llegando este cáncer a ser el tercero en frecuencia dentro de otros cánceres, solo superado por el cáncer de próstata y el cáncer de seno. Y pues ya si nos vamos a la estadística nacional, sigue ocupando el tercer puesto ubicados en nuestro país, lo cual pues habla de una progresión importante en el diagnóstico y en la incidencia. Y desafortunadamente el panorama no es muy satisfactorio para los próximos años. Este es un estimado de los 10 países desarrollados que tienen estadística para este momento, y se ve que para el año 2020 hay una incidencia alta de cáncer colorectal en estos países, pero lo más preocupante es que para el año 2040 va a haber un incremento de entre el 20 y el 50%, no solamente en la incidencia, sino en la mortalidad por cáncer colorectal en estos países, lo cual pues no deja de ser preocupante. Y más aún cuando ya en nuestro medio vemos que no solamente el diagnóstico del cáncer colorectal viene en aumento, sino que desafortunadamente la mayoría de estos pacientes son diagnosticados en estados avanzados, en estadio 2, 3 y 4, en donde desafortunadamente en la mayoría de casos ya no podemos incidir en el pronóstico con métodos de baja invasión, sino muy probablemente los pacientes van a ser llevados a métodos con mayor mortalidad, y en algunos casos son diagnosticados en estadios en los cuales pues ya no hay un tratamiento con intención curativa. Como podemos ver, ya cerca del 75% de los pacientes son diagnosticados en estados más avanzados que requieren intervenciones no solamente más grandes, mórbidas, sino también costosas. Entonces, a la pregunta si podemos mejorar, definitivamente no es la pregunta que nos debemos hacer, sino tenemos que mejorar esas estadísticas. Y todo eso basado en que
probablemente es una entidad que es prevenible, y es prevenible porque tenemos unos datos muy claros de que tiene una latencia prolongada entre una mucosa que es normal hasta una mucosa que tiene cáncer colorectal. Hay buenos conocimientos sobre la biología molecular, el comportamiento celular, la interacción entre la predisposición genética y los factores ambientales que podemos incidir, y hay unos métodos eficaces para identificar y manejar adecuadamente lesiones preneoplásicas y lesiones neoplásicas tempranas, por lo que si es prevenible, sí es prevenible, y por eso debemos prevenirlo. Y para eso pues tenemos una herramienta muy importante que es la tamización. La tamización tiene como objetivo coger esa totalidad de la población y escoger aquellos pacientes que requieren una intervención, disminuyendo la carga no solamente poblacional, sino económica de la enfermedad. Y hay varios ejemplos, entre ellos, pues el ejemplo más claro es el de los Estados Unidos, en donde entre 1980 y el año 2000 hay una disminución muy importante de la incidencia de cáncer colorectal, que pasó de 45 por cada 100.000 habitantes a 34 por cada 100.000 habitantes, disminuyendo 1.7% por año la incidencia y hasta 3.2% por año la mortalidad. Esto, pues, no solamente por tamización, sino por una concientización en los factores de riesgo, detectar y manejar más tempranamente por tamización o por remoción de lesiones premalignas de una forma más efectiva, y pues definitivamente, y no es de ocultar que hay avances en el tratamiento, no solamente de las lesiones susceptibles a remoción endoscópica, sino también pues en las terapias quirúrgicas y en las terapias con quimioterapia. ¿Cómo es la forma más adecuada de encarar un paciente que pudiese tener o que debemos clasificarlo en el riesgo de cáncer colorectal? Definitivamente, si el paciente tiene signos de alarma o tiene algunos hallazgos que pudiesen hacer pensar que tenga un cáncer colorectal, ese paciente va a ir a una exploración diagnóstica, en este caso una colonoscopia o incluso a imaginología. Pero si el paciente no tiene síntomas y signos, es un paciente que es susceptible a tamización. Y nuestro papel es estandarizar el riesgo de este paciente. Si el paciente tiene riesgo bajo, si tiene un riesgo promedio o tiene un alto riesgo. El paciente con alto riesgo se debe discriminar entre pacientes con un riesgo que puede llegar hasta el 20% de tener un cáncer colorectal en el transcurso de su vida, aquellos pacientes con antecedentes familiares en primer grado, de personas menores de 60 años que tengan cáncer colorectal, o 2 familiares en primer grado en cualquier edad, aquellos pacientes que han tenido historia personal de adenomas o de pólipos cerrados avanzados, o aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y los pacientes con muy alto riesgo, que tienen más del 20%, aquellos pacientes con síndromes heredofamiliares. Entonces, ¿cuáles son aquellos pacientes que puedan tener signos o síntomas de enfermedad estructural? Pacientes con hemorragia digestiva sin síntomas perianales, pacientes con cambios del hábito intestinal por encima de los 50 años, en quienes se les palpe pues ya una masa abdominal o una masa al tacto rectal, pacientes con signos de obstrucción intestinal baja, aquellos que tienen anemia ferropénica no explicada por otra entidad, o aquellos que tienen pérdida de peso no explicada. Estos pacientes tienen una probabilidad de tener cáncer colorectal y deben ir directamente a una exploración mediante colonoscopia. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no tienen estos síntomas? Se deben estandarizar en su riesgo, como hablamos previamente. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo bajo? Aquellos pacientes menores de 50 años hasta este momento, pero vamos a ver más adelante que esa cifra de edad viene disminuyendo. En este momento probablemente lo más correcto es menor de 45 años, que no tengan factores de riesgo ni personales ni familiares. Estos pacientes, recuerden, asintomáticos, no son candidatos a tamización, deben recibir información, manejo de factores de riesgo y una consejería en cuanto a sus factores de riesgo, y a que cuando cumplan el criterio de edad, que los va a incluir en los pacientes de riesgo promedio, deben empezar con un esquema de tamización. ¿Por qué esa controversia en la edad? Este es un estudio hecho en Estados Unidos en donde
claramente en las dos gráficas, en la del centro y en la de abajo, se ve que la incidencia de cáncer colorectal viene en franca disminución independiente del sexo. Sin embargo, en los pacientes menores de 50 años hay un ligero pero constante ascenso en las cifras, probablemente porque es un rango de edad que se escapa a los esquemas de tamización que se vienen haciendo en los Estados Unidos, como lo vimos previamente. Y eso ha llevado a unas recomendaciones de esta publicación multisociedad, en donde la Asociación Americana de Gastroenterología y la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva, así como el American College, han cambiado inicialmente para los Estados Unidos las recomendaciones de tamización. Entonces, en este texto, lo que se recomienda es aumentar o disminuir mejor la edad para tamización de población promedio hacia los 45 años, que en pacientes que están entre 50 y 45 años se continúe haciendo la tamización de la misma forma como se viene haciendo desde las recomendaciones del 2017, y en pacientes mayores de 75 años y hasta los 85 que estén con una expectativa de vida buena, con una calidad de vida adecuada, se debe individualizar estos pacientes para continuar tamización hasta los 85. Ya por encima de los 85 no es recomendado hacer ninguna tamización independiente de el estado funcional del paciente. Entonces, se debe considerar pacientes en riesgo promedio, teniendo en cuenta estos argumentos, pacientes mayores de 45 años que no tengan factores de riesgo personales o familiares. Hay dos formas de hacer esta tamización, en métodos por materia fecal o en métodos con colonoscopia total cada 10 años a partir de esa edad. Eso se debe definir la estrategia de tamización en este grupo de pacientes como una estrategia de un paso, que sería hacer colonoscopia total cada 10 años, lo cual, pues, podría pensarse que es ideal. Sin embargo, los costos, la disponibilidad del recurso y la adherencia de los pacientes no es la ideal en un programa de salud pública donde se tendrían que tamizar millones de personas año a año, y tal vez pues hay unas limitaciones, sobre todo en nuestro medio, para poder hacer esta estrategia de tamización. Por lo que la tendencia, sobre todo en países en vías de desarrollo y en los que la incidencia de cáncer colorectal se mantiene por debajo de 20 por cada 100.000 habitantes, es la estrategia de dos pasos, en donde se hace una prueba de materia fecal anual, una prueba que tiene una alta sensibilidad, que tenga unos costos moderados o bajos y que permita que la población tenga mayor adherencia. Estas pruebas pues son el guayaco en materia fecal, la prueba FIT o el ADN en materia fecal, y si alguna de estas pruebas salen positivas, los pacientes irían a colonoscopia. Pero dentro de esas pruebas de materia fecal pues hay divergencia en cuándo pedirlas y en quién pedirlas. En esta diapositiva lo que muestro es que en los pacientes, al menos de esta parte del mundo, en América Latina, en la mayoría de consensos se considera hacer un test inicial con prueba en materia fecal, y si es positivo, ir a colonoscopia. En nuestras guías se habla de que cualquiera de las dos estrategias, ya sea de un paso o de dos pasos, es adecuada para la tamización de nuestra población. Con respecto a las pruebas de materia fecal que tenemos disponibles, tenemos la prueba de inmunohistoquímica fecal, la llamada FIT, que tiene varias ventajas con respecto al guayaco. Es una prueba que se requiere una sola muestra sin la necesidad de una intervención alimentaria en los días anteriores de la toma de la muestra. Permite una detección cuantitativa de grupo hemo humano específico, lo cual evita falsos positivos, y tiene una comprobada reducción de la incidencia y mortalidad del cáncer colorectal del 25% y del 52% respectivamente, con unas características operativas bastante buenas si se hace en forma anual, una sensibilidad del 91%, especificidad del 90%, para el diagnóstico de cáncer colorectal,
lo cual es bastante bueno. Lo cual nos lleva a pensar que detecta eficazmente el cáncer en los pacientes asintomáticos, por lo que sería una buena estrategia. Pero no solamente queremos detectar cáncer, queremos detectar lesiones premalignas, que son las que realmente, si las logramos manejar a tiempo, impactaríamos en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes sin estrategias altamente invasivas y costosas. Y este estudio pues encara ese problema. En realidad lo que se hizo fue un metaanálisis encontrando 31 estudios, 120,000 pacientes, utilizando una prueba de inmunohistoquímica en materia fecal con un umbral bajo de 10 microgramos por gramo de hemoglobina humana específica. Esto nos da unas características operativas bastante buenas para el diagnóstico de cáncer, pero aunque es limitada en una sola muestra, la sensibilidad para detectar adenomas avanzados, aquellos que son de más de 1 centímetro o que tienen algún compromiso premaligno significativo como el componente velloso, que puede llegar al 40%, si hacemos esta prueba anualmente, luego de 3 años, la sensibilidad para el diagnóstico de lesiones premalignas, como son los adenomas, sube hasta el 88%. Muy buena con respecto a la otra opción que tenemos para el estudio, que sería la colonoscopia, como lo vamos a ver más adelante. Ya para pacientes de alto riesgo, ya habíamos definido cuáles eran los pacientes de alto riesgo, aquellos que tienen antecedentes personales o familiares significativos o aquellos que tienen síndromes heredofamiliares. Estos pacientes tienen esquemas específicos para tamización con colonoscopia total. La colonoscopia total pues tiene varias ventajas, pero también tiene desventajas. Requiere sedación, requiere una preparación exhaustiva, no deja de ser un estudio invasivo con ciertos riesgos que afortunadamente son bajos, y tiene una buena sensibilidad para el diagnóstico de cáncer, definitivamente puede llegar hasta el 95%. Ya cuando hablamos de la detección de pólipos, depende de su tamaño, entre más pequeños, pues se pueden pasar más fácilmente en la colonoscopia, llegando hasta el 73% para adenomas menores de 5 milímetros. Estas son las características operativas para disminuir la incidencia y la mortalidad de cáncer colorectal. Si ustedes pueden ver, se acerca hacia el 70% más o menos en cada uno de estos ítems. Pero para que esa colonoscopia sea efectiva, definitivamente debe ser un estudio de calidad. Se han ido depurando los indicadores para que sean sencillos y medibles por las unidades de gastroenterología y por los gastroenterólogos. Y pues es claro que la colonoscopia debe tener una muy buena preparación, debe ser un estudio completo en donde se haga una revisión exhaustiva y con el tiempo necesario para poder revisar cada uno de los segmentos y encontrar ojalá lesiones premalignas pequeñas que se puedan manejar adecuadamente. El gastroenterólogo debe tener el juicio suficiente y la preparación para poder encontrar lesiones en más del 30% de las colonoscopias que se hagan, lesiones adenomatosas, y al menos un 7% para lesiones aserradas. Y debe haber pues un protocolo para el manejo de posibles eventos adversos de la colonoscopia, la cual no está alejada de poder pues tener un evento adverso. Entonces, en conclusión, el cáncer colorectal pues es una entidad que requiere un enfoque multimodal, idealmente preventivo. Se debe identificar poblaciones de riesgo y de acuerdo a ese riesgo que se tiene, hacer un esquema de tamización adecuado, ojalá desde los 45 años. Aquellos pacientes que tienen un esquema de 2 pasos y que tienen positividad en sangre oculta o en hemoglobina humana específica, deben ser llevados a colonoscopia, una colonoscopia de calidad, en donde si se encuentra alguna lesión premaligna, debe ser resecada, ojalá por la vía más efectiva, y posteriormente el paciente debe estar en un esquema de seguimiento postpolipectomía, en donde ya se ve viendo que tiene un riesgo de tener lesiones más adelante en el colon, poder ser detectadas y resecadas adecuadamente. Entonces les agradezco mucho la atención y espero que haya sido de su agrado y que de acá en adelante mejoremos nuestros estándares de tamización de cáncer colorectal. Les agradezco mucho.